Introducción a la biología molecular y celular, clase de metodología científica. La biología es una ciencia. Una ciencia es una forma de pensar, un método para investigar el mundo natural de forma sistemática. La ciencia se construye colaborativamente, no se hace ciencia en soledad. La ciencia se basa en los conocimientos previos, se va construyendo colaborativamente y acumulativamente. Es un proceso dinámico, a menudo crea controversia, los nuevos descubrimientos muchas veces se contraponen a conocimientos previos y simultáneos, y eso es muy interesante, y la comunidad científica vive retroalimentándose y cambiando en base a las nuevas evidencias que va generando. Este proceso requiere investigación. ¿Y qué es investigar? Investigar es dar respuesta a un interrogante. El método científico viene a ordenar el mundo de la ciencia. Nos preguntamos acerca de algunos fenómenos que quizás en épocas pretéritas respondíamos con mitología o con religión, pero con el avance de la ciencia podemos empezar a buscar otras respuestas a preguntas que nos hacemos para explicar determinados fenómenos. Y el mito científico lo que hace es ordenarnos, a partir de una pregunta elaboramos una hipótesis, alguna explicación de por qué puede ocurrir ese fenómeno. Llevamos a cabo un diseño experimental, hacemos predicciones, ponemos a prueba nuestras ideas, elaboramos conclusiones y estas conclusiones nos llevan a nuevas preguntas. Lo interesante de la ciencia es que cada descubrimiento o cada paso que se va descifrando, cada pregunta que se va respondiendo genera nuevas preguntas. A partir de un fenómeno observable, entonces, nos hacemos nuevas preguntas. Y estas preguntas pueden ser investigables. ¿Qué quiere decir que sean investigables? Son preguntas que son específicas, concretas, que se pueden responder a partir de alguna actividad experimental u observacional, observando un fenómeno. Y hay preguntas que no son investigables, que son en preguntas más generales, más abstractas, y que se pueden responder, la ciencia busca responderlas, pero no con un abordaje sencillo, se pueden responder a partir de múltiples investigaciones y teorías. Muchas respuestas a preguntas investigables nos permiten responder algunas preguntas más generales, no investigables. Y así es como vamos construyendo el corpus de conocimiento científico, el cuerpo de conocimiento de la ciencia. Una pregunta investigable, para abordarla, yo tengo que tener alguna sospecha de cuál puede ser la causa, cuál puede ser el efecto, cuál es el resultado. Tengo que hacer predicciones e hipótesis. Yo no abordo una pregunta sin tener una idea de lo que pienso que va a pasar o cómo lo voy a medir. Antes de empezar a probar y ver qué pasa, no vamos haciendo prueba de error, tenemos que pensar bien qué vamos a medir y cómo, de qué manera. El primer paso entonces para encarar el método científico es elaborar una pregunta adecuada. Y el objetivo de un experimento es contestar una pregunta o resolver un problema. No todas las preguntas pueden contestarse con experimentos, claramente. Pero definir un problema de investigación constituye la base de cualquier método de investigación y diseño experimental, y créanme que esta parte es la más difícil del diseño experimental. ¿Qué pregunta es la más adecuada para explicar determinados fenómenos? ¿Qué es un experimento? Un experimento es una situación de control donde el investigador o la investigadora pueden manipular de manera intencional alguna o más variables independientes que se consideran las causas de de una variable dependiente, un efecto que yo quiero medir. Yo tengo un efecto que quiero analizar y pienso cuáles pueden ser las causas de ese efecto. El efecto es la variable dependiente que depende, suponemos que depende de las variables independientes.
Los diseños experimentales entonces se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto o variable dependiente de una causa, variable independiente que manipulo. Por ejemplo, yo pienso que las plantas de mi balcón se mueren porque no las riego. Ese sería el efecto que yo quiero analizar, muerte de las plantas, y la causa que yo pienso que tiene ese efecto, lo que en mi ejemplo sería la variable independiente, sería el riego. Si yo diseñara un experimento para analizar esto, la causa independiente sería riego y el efecto o la variable dependiente sería muerte de las plantas, muerte o no, ¿no? Supervivencia de las plantas. Entonces, la variable independiente es la que yo manipulo para ver los efectos que se produce sobre la variable dependiente. En mi ejemplo, yo voy a manipular el riego. Algunas plantas las regaré y a otras no. Y la variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver los efectos de la manipulación de la variable independiente. Entonces, la variable dependiente en mi ejemplo sería muerte de las plantas. Yo voy a ver si se murieron las plantas, si se murieron las que regué o las que no regué. Esto es cómo establecer un diseño experimental. Para más detalles, los invito a ver el siguiente video.